La última pregunta que vamos a socializar corresponde al concepto de fuerza y de su representación mediante diagramas de cuerpo libre. La pregunta es la siguiente. En un centro comercial, un estudiante observa a un trabajador que se dispone a limpiar los vidrios del edificio. La cuerda 2 se usa para mantener en equilibrio al trabajador ante un viento constante que corre de derecha a izquierda, como se muestra en la figura 1. La estudiante construye el diagrama de cuerpo libre de la tensión. Ver figura 1. La estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua y limpia vidrios y por tanto debe modificar su diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta la información anterior. ¿Cuál de los diagramas mostrados en la figura 2 corresponde a las fuerzas después de llenar el recipiente? A. El diagrama 1 porque si solo aumenta la masa debe aumentar solamente el peso. B. El diagrama 2 porque la tensión de las cuerdas debe aumentar para soportar más peso. C. El diagrama 3 porque al aumentar la masa aumenta el peso y la tensión de la cuerda 1. D. El diagrama 4 porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas. Bueno, en este caso observemos que la estudiante logra hacer un diagrama de cuerpo libre del trabajador, que es el que nos están mostrando acá en la figura 1, en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos. Y pues vemos que la cuerda 2, es decir, cada cuerda tiene una función. La 1 pues es la de sostener a la persona. Y la cuerda 2 es la que se encarga de contrarrestar este viento que viaja de derecha a izquierda. Como nos dice que es para mantener, esta fuerza 2 se utiliza para mantener al trabajador en equilibrio, es decir, quieto, en estado de reposo. Por eso vemos que en el diagrama que ilustra la estudiante, los vectores que corresponden a las fuerzas de acuerdo a la dirección en las que están, pues son iguales. Miremos que el vector de tensión 1 de la cuerda, o la tensión 1, es igual al vector peso, que va dirigido hacia abajo en el eje menos y, ¿cierto? Y que el vector que representa la tensión 2 o la cuerda o la tensión de la cuerda 2 es igual al vector que representa la fuerza que ejerce el viento en ese momento. Entonces, cuando decimos que un sistema está en equilibrio es porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0, es decir, estas fuerzas son iguales, solo que se anulan porque van orientadas o están en sentidos contrarios. Eso nos lo permite pues, decir la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, tanto en X o en las componentes de X de la fuerza horizontal y las componentes verticales de la fuerza también deben ser igual a 0. En este caso entonces la pregunta nos dice que la estudiante observa que el trabajador llena su recipiente completamente con agua limpia vidrio. En este caso pues la masa aumenta y luego nos dice que debe modificar su diagrama de cuerpo libre. Claro, al aumentar la masa, es decir, de este recipiente, al agregar más agua, pues tiene que haber un cambio en este diagrama que ella realizó inicialmente. Pero, ¿qué cambios se deben efectuar acá? Pues si ella llena el recipiente con agua, van a suceder dos cosas. Que si la masa aumenta, pues ese vector que representa el peso también va a aumentar. ¿Por qué? Recuerden que el peso es igual a masa por gravedad, lo que indica que al aumentar la masa aumenta el peso. Pero como el vector peso, el que vemos aquí, ¿cierto? En este diagrama es igual a la tensión, porque el señor está en equilibrio, pues eso implica que si se aumenta el peso y el señor sigue en equilibrio,
pues el vector que representa la tensión de la cuerda 1 también debe aumentar, ¿cierto? Entonces, al leer las opciones, la A que nos dice el diagrama 1, porque si solo aumenta la masa, debe aumentar solamente el peso, pues mire que aquí no se está teniendo en cuenta la tensión de la cuerda 1. B, el diagrama 2, porque la tensión de las cuerdas debe aumentar para soportar más el peso. Pero recuerden que la cuerda 2 no va a aumentar su tensión. ¿Por qué? Porque la cuerda 2, el único, digamos, trabajo que tiene o la función que tiene es la de contrarrestar el viento. Es decir, la fuerza 2 actúa en la dirección X, no en la dirección Y. Por eso, la B no es una opción correcta. Y la C, el diagrama 3, porque al aumentar la masa, aumentan el peso y la tensión de la cuerda 1. Pues mire que la C sí nos está mostrando lo que queríamos presentarles acá. Entonces podríamos decir que la C sí es la opción correcta porque está involucrando, ¿cierto? Digamos los elementos que son la tensión 1 y el peso. Y además está teniendo en cuenta la primera ley de Newton. Y la D nos dice que el diagrama 4, porque al aumentar la masa aumentan todas las fuerzas. Falso, ya lo expliqué aquí con la tensión de la cuerda 2.